Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video tiene como objetivo el de estudiar el análisis sintáctico. La descripción formal de la sintaxis de un lenguaje de programación se hace mediante una gramática independiente del contexto. La gramática especifica cuáles son las secuencias válidas de los elementos léxicos empleados para programar cierto lenguaje. El proceso de revisar que todos los enunciados cumplan con las reglas gramaticales de un determinado lenguaje se le llama análisis sintáctico. Según la aproximación que se tome para construir el árbol sintáctico, se desprenden dos tipos de análisis: descendente o ascendente. El análisis descendente parte del símbolo inicial y va efectuando derivaciones a izquierda, hasta obtener la secuencia de derivaciones que reconoce a la sentencia. Este tipo de análisis puede ser análisis con retroceso, análisis mediante funciones recursivas, análisis usando gramáticas LL1. En cambio, el análisis ascendente parte de la sentencia de entrada y va aplicando derivaciones inversas hasta llegar al símbolo inicial. Este tipo de análisis pueden ser análisis con retroceso, análisis empleando gramáticas LR1. En el análisis descendente, el problema clave consiste en identificar cuál es la producción que debe utilizarse en cada paso. En el caso del análisis con retroceso, se construye el árbol universal de la gramática, es decir, se representan todas las posibles derivaciones por la izquierda. Para que funcione adecuadamente, se requieren dos cosas: primero, el empleo de una pila, para diferenciar a los nodos ya considerados de los faltantes, y aplicar criterios de poda adecuados para evitar búsquedas innecesarias. En el caso del análisis con funciones recursivas, se cuenta con la notación BNF y los diagramas sintácticos para realizar esta tarea, de tal manera que el análisis se realiza siguiendo el flujo que determina cada diagrama, empleando programación recursiva. El metacompilador JavaCC utiliza la notación BNF para representar las gramáticas, y construye funciones recursivas para lograr el análisis sintáctico. Las gramáticas LL son aquellas que permiten leer a la cadena de entrada, de izquierda a derecha, y hacer una derivación por la izquierda. En particular, una gramática LL1 es aquella en la que basta con examinar un solo símbolo de la entrada, para saber qué regla aplicar. Este tipo de gramáticas no pueden tener producciones con recursividad por la izquierda. El método consiste en conocer por anticipado cuál es el símbolo terminal siguiente en la cadena de entrada, para poder seleccionar entre las producciones del símbolo no terminal actual, a aquella que genera una expresión que inicia con el símbolo deseado. Para saber con precisión cuál es la regla a aplicar, conociendo con anticipación el símbolo de entrada, se utilizan dos funciones, que permiten conocer los símbolos terminales a los que se pueden acceder, mediante cada regla. La función first, o primero, se aplica a una secuencia de símbolos alfa, y devuelve un conjunto de símbolos terminales, que aparecen iniciando una cadena, que se puede encontrar a partir de una derivación de alfa. Similarmente, se define el conjunto de siguientes, mediante la función follow de a, que devuelve el conjunto de símbolos terminales, que pueden aparecer inmediatamente después del símbolo no terminal a, en alguna derivación desde el símbolo inicial. Otra alternativa para realizar el análisis sintáctico de una gramática es mediante la construcción explícita de un autómata de pila no determinista, al que se le denomina parser, y que acepte al lenguaje que genera esta gramática. Para ello se define una transición inicial, con la que se introduce el símbolo no terminal inicial S en la pila. Luego, para cada producción de la forma A, produce a W, se define una transición,
que sustituye en la pila al símbolo no terminal A, por la cadena W. Y para cada símbolo terminal, se define una transición que quita al símbolo terminal, de la cima de la pila, cuando éste coincida con el siguiente símbolo de la entrada. Por último, se define una transición final, para cuando se encuentre al símbolo Z en la cima de la pila, que conduce al estado de aceptación. A continuación se ilustra la aplicación de esta técnica. Para ello, se tiene esta gramática LL1, en la que todas las producciones inician con un símbolo terminal diferente. Esta gramática genera el lenguaje de cadenas palíndromas de longitud impar, con un símbolo C en el centro. Aplicando los criterios anteriores, se tiene que las transiciones del autómata de pila son las aquí mostradas. En la siguiente figura, se ilustra a este autómata. El gran inconveniente es que todas las transiciones se han definido alrededor del estado Q1, lo que define su comportamiento no determinista. Por ejemplo, para analizar la cadena W igual a B, A, C, A, B, se tiene que inicialmente se agrega la S en la pila y se pasa al estado Q1. Cada vez que se encuentra con una S en la cima de la pila, el autómata toma 3 caminos, para las 3 distintas producciones, dependiendo del símbolo de entrada es el camino que toma el autómata. Al final, encuentra la Z en la pila, y la cadena se agota, por lo que se acepta la cadena. Registrando la producción empleada en cada paso, se puede generar el árbol sintáctico, lo que indica, no solo que la cadena puede ser generada, sino el camino que sigue esta derivación. En casos como el mostrado en este ejemplo, es posible modificar al autómata de pila no determinista, mediante la técnica de la anticipación, para obtener un autómata de pila determinista equivalente. La técnica de anticipación permite conocer por adelantado, cuál es el símbolo de entrada que sigue. Esto permite seleccionar acertadamente la producción adecuada. Esta técnica es la que se emplea en los analizadores sintácticos para las gramáticas tipo LL, y consiste en separar en 2 operaciones la transición que desapila el símbolo de entrada, agregando tantos estados como símbolos tenga el alfabeto de entrada. De tal forma que las transiciones, que se obtienen de las producciones, se reparten en dichos estados, según el símbolo con el que inician. Aplicando esta técnica, en el ejemplo previo, se tiene que las 3 transiciones con S, en la cima de la pila se realizan en los 3 nuevos estados, QA, QB, y QCE. Y se agregan las transiciones, que se dirigen desde Q1, hacia cada uno de estos nuevos estados, según el símbolo de entrada, que se lee por anticipado, y sin considerar lo que haya en la pila. Y se define una transición que regresa al estado Q1, desapilando el símbolo correspondiente, que debió agregarse al reemplazar la pila. Gráficamente se representa al diagrama de transiciones de este parser, mediante la figura mostrada. Para poder aplicar la técnica de anticipación eficazmente, y construir un parser, se requiere tener una gramática en la forma normal de Greibach, que es en la que todas las producciones inician con un símbolo terminal. Y este es su comportamiento, al analizar la cadena W igual a B, A, C, A, B. Estando en Q1, el autómata toma 3 caminos, dependiendo del símbolo de entrada, es el estado que sigue, y en ese estado de manera determinista reemplaza en la pila al símbolo S. Al final, la cadena se agota, y se encuentra con la Z en la pila, por lo que se acepta la cadena. En ocasiones, cuando hay varias producciones que inician con el mismo símbolo terminal, se puede emplear una técnica, llamada postergación por factorización a la izquierda, para reducir el valor de K en las gramáticas LL, K. En este ejemplo, se define el no terminal C,
para agrupar los dos sufijos de las producciones iniciadas con A. Y el no terminal de, para agrupar los dos sufijos de las producciones iniciadas con B. Y se obtiene la siguiente gramática LL1 equivalente. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.